Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir este bonito short para niña de 2 a 3 años. Para este necesitamos aproximadamente unos 85 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para empezar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Hacemos el nudo y levantamos 1, 2, 3 cadenas que pertenecen a un punto alto. Y ahí mismo vamos a hacer otros 2. No los vamos a tejer ni muy flojos ni muy apretados. Sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos los 3 puntos altos contando las cadenas. Ahora hacemos 2 de separación y seguimos repitiendo. Un punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos. 2 cadenas. Y volvemos nuevamente. Punto alto, segundo punto alto, tercer punto alto. Ya tenemos, vamos a cerrar un poquito para que no quede tan grande el espacio. Tenemos 3 grupos de 3 separados por 2 cadenas. Y vamos por el número 4 y final. Completamos el grupo número 4, hacemos 2 cadenas y unimos aquí en el punto o cadena número 3 con un punto deslizado y nos queda algo así como un cuadrado. Vamos a tirar de la hebra para cerrar el centro. Desde este punto vamos a levantar 1, 2, 3 y 4 cadenas. Nos pasamos aquí a la primera esquina y vamos a hacer un abanico. 3 puntos, 2 y 3, 2 cadenas y en el mismo lugar 3 puntos altos. Esto lo vamos a repetir en 3 de las esquinas del cuadrado. En esta esquina no vamos a estar tejiendo solamente esta cadena. Y aquí vamos a hacer 3, 2 cadenas y 3 puntos. Y también lo vamos a hacer en las otras 2 esquinas. Ahora hacemos una cadena de separación, nos pasamos al próximo y repetimos exactamente lo mismo. Esto no va a cambiar hasta el final por todas las vueltas siguientes. 3 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. Ya tenemos la segunda esquina. Cadena de separación, vamos a la otra y también vamos a tejer 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Llegamos aquí a la tercera esquina, 1, 2 y 3. Hacemos una cadena y encima de este último punto de los 3, bien pegado, vamos a hacer el punto alto. Y ya nos quedó exactamente igual. 4 cadenas y aquí el punto alto cuenta como 1 y 1 de separación. Ahora siguiente vuelta levantamos 3 cadenas que pertenecen a un punto alto y dentro de ese espacio vamos a tejer otros 2. Ya tenemos un grupo de 3 puntos altos, una cadena de separación y nos pasamos directamente a la esquina que se repiten. Todas se repiten igual. 3 puntos altos, 2 cadenas y en ese mismo lugar otros 3 puntos altos. Esto no va a cambiar hasta el final por 8 vueltas en total que vamos a tejer. Esquina, esquina y esquina, las 3 siempre iguales. Una cadena de separación y donde está este espacio entre una esquina y la otra, vamos a hacer un grupo de 3.
1, 2 y 3. Para pasar a la otra, una cadena de separación y volvemos a repetir la esquina. Esto es todo lo que vamos a hacer. Hacemos aquí ahora el abanico de 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Donde está el espacio, hacemos un grupo de 3, una cadena y terminamos la última esquina. Terminamos la tercera esquina, hacemos la cadena de separación y dentro de esta argolla que se creó aquí, que es igual que en este lado, vamos a hacer 1, 2 puntos altos y el número 3 lo vamos a tejer ahí encima de la cadena para que no se mueva y nos quede firme. Ahora volvemos a repetir esta vuelta donde tenemos la cadena. 1, 2, 3 y 4. 3 de altura, 1 de separación. Hacemos lazada y nos pasamos directo al espacio. Y hacemos 3 puntos altos. Una cadena y volvemos a repetir la esquina. Y esta vuelta nos viene quedando como esta. Una vez nos va a quedar así con esta argolla y una vez con los puntos cerrados. Ahora repetimos la esquina, que son 3 puntos altos. 2 cadenas. Y en el mismo lugar, otros 3 puntos altos. Ya tenemos la esquina, cadena de separación. En este lado que antes teníamos un solo espacio, ahora tenemos 2. Y es la forma en la que va creciendo, porque las esquinas siempre se mantienen iguales. La forma en que va creciendo es en estos espacios entre una esquina y la otra. Aquí tenemos el primero. Hacemos un grupo de 3. 1, 2 y 3. Cadena de separación. Pasamos al siguiente espacio y también hacemos 3. 1, 2 y 3 puntos altos. Cadena de separación y repetimos la esquina. Aquí teníamos 1, ahora tenemos 2 y en la próxima vuelta tenemos 1, 2, 3 espacios. Van a ser 3 grupos de 3. Así vamos a continuar hasta que lleguemos aquí al final. Una vez llegamos al final, tenemos que terminar con esta argolla. Hacemos la cadena de separación y unimos justo encima del tercer punto. Ahí hacemos un punto alto y ya tenemos la argolla igual que en este lado. Una vuelta con argolla, una con 3 puntos y una con argolla. Ahora corresponde la de los 3 puntos. Hacemos 3 cadenas que pertenecen al primero y 2 dentro del primer espacio. Y aquí ya tenemos la segunda vuelta de 3 puntos. Cadena de separación, nos pasamos al primer espacio y hacemos grupos de 3. En todos los espacios vamos a estar haciendo grupos de 3. 2 y 3 puntos altos. Cadena de separación, pasamos a la esquina y la repetimos. En las esquinas hacemos 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. En cada uno de los espacios hacemos grupos de 3 separados por una cadena. Esquina, grupos de 3, esquina y terminamos igual con los 3 puntos en la parte de encima. Terminamos la vuelta en la esquina, en este lado. Hicimos 2 puntos y el número 3 lo hacemos en la cadena para que no se mueva. Por dentro de ese punto número 3. Ya tenemos terminada la vuelta. Así vamos a continuar todas las vueltas siguientes. Ahora corresponde la que tiene la argolla. ¿Cómo le hacemos? 1, 2, 3 y una para girar. 4 cadenas. Giramos y nos pasamos directo al espacio a repetir el grupo de 3. 2 y 3. Cadena de separación y ya tenemos nuevamente la vuelta de la argolla. Es súper fácil de seguir este patrón, solamente se van fijando, cadena de separación, hacen otro motivo, las esquinas se mantienen iguales, hacen grupo de 3 en todos los espacios y así vamos a continuar hasta tener 8 vueltas aproximadamente. Terminamos la vuelta número 8
Esto cuenta como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas. Si ustedes lo quieren más grande, pueden continuar haciendo todas las que quieran. Yo terminé en este lado donde tenemos la argolla, pero si terminan con los 3 puntos es mucho mejor. Vamos a cortar la hebra un poco larga porque la vamos a utilizar para coser. Y yo lo voy a hacer con una aguja lanera, que es muchísimo más fácil y rápido. Ahí terminamos. Tomamos la aguja. Vamos a tejer 2 piezas exactamente iguales. Y se ven prácticamente igual por los 2 lados, aunque en este lado se ve un poquito más al revés. Así nos queda por el lado del frente. Aquí ya yo tengo lista la otra pieza. Es exactamente igual, el mismo tamaño. Las vamos a colocar las dos así, con el lado del derecho hacia adentro para luego voltearlas. Y ahora las vamos a coser. Tomamos aquí la primera cadena. Tenemos 2 cadenas, vamos a tomar solo la de adentro. Y en este lado también vamos a hacer lo mismo. Tenemos 3 puntos en la cadena número 3, ahí vamos a unir. Hacemos la primera puntada. Tomamos la siguiente cadena, que es la de separación. Unimos. Ahí vamos dando puntadas. Tomamos un punto de un lado y el que corresponde en el otro lado. Nada más asegúrense de ir tomando correctamente los puntos para que no les sobren ni les falten. Vamos dando puntadas. Si lo miran así pueden ver el punto número 3 de aquí con el punto número 3 de allá. Y hacen una puntada. Cuando tengan aproximadamente 4, vamos a tirar un poquito de la hebra para que se junte la puntada. Volvemos de nuevo, una de un lado y una del otro lado. Un punto de un lado y el del otro lado. Y así vamos a ir dando puntadas hasta que lleguemos a la parte de abajo. Ya tenemos 3 o 4 más. Volvemos a sujetar y tiramos un poquito solamente. Miren cómo va quedando esa unión de bonita. No lo vayan a tirar demasiado y que les vaya a quedar todo recogido. Y así se ve por el otro lado. Ustedes pueden decidir de qué lado les gusta más. Si así o así, para que lo tengan en cuenta cuando lo vayan a coser. Vamos a llegar hasta aquí, hasta la parte de abajo. Hacemos un nudo y hacemos exactamente igual en el otro lado. Terminamos de coser los 2 lados. Así nos queda. Así nos queda por el otro lado. Lo vamos a voltear ahora para el lado del derecho. De ahora en adelante vamos a ir tejiendo por el lado del derecho. Tomamos nuevamente el hilo. Hacemos el nudo. Nos vamos a conectar aquí en el centro. Lo podemos hacer en la cadena para que no se esté moviendo. Hacemos el nudo y levantamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Las vamos a unir así con punto deslizado también en la cadena para que no se mueva. Metemos ahí y deslizamos por dentro. Ya nos quedó unida la cadena. Ahora levantamos 1 y 2 cadenas. Contamos 1, 2, 3. En el punto número 3 vamos a hacer un punto bajo. Nos va a quedar ahí como en forma de una argolla. 1, 2. Unimos aquí en la cadena número 3 con otro punto bajo, perdón, con un punto deslizado para que no quede bulto. Y luego nos vamos a deslizar al centro. Nos va a quedar algo así. Levantamos 1, 2 y 3 cadenas que pertenecen a un punto alto. Y ahí mismo vamos a hacer otros 2. 1 y 2. Ya tenemos un grupo de 3. Una cadena, nos pasamos al siguiente y repetimos 1, 2 y 3 puntos. Cadena. Vamos al otro. 1, 2 y 3. Y así vamos a continuar hasta que lleguemos a la unión.
Una vez llegamos aquí a la unión en el costado, se ve algo así. No podemos tejer uno aquí y otro ahí porque se van a ver muy pegados. Lo que vamos a hacer es tejemos el primer punto aquí, en el primer espacio. El segundo lo vamos a tejer ahí dentro de la unión. Y el tercero en el otro lado. Y nos queda así, el grupo de 3, pero tomando un punto en el centro. Ahora sí continuamos, cadena de separación. Y vamos al siguiente y tejemos el grupo de 3. Cadena de separación y continuamos tejiendo en todos los espacios un grupo de 3 hasta que lleguemos a esta parte de abajo. Llegamos aquí al final. En esta parte que teníamos 2 cadenas, un punto, 2 cadenas, vamos a tejer ahí un punto alto. En el centro un punto alto. Y en el otro lado un punto alto. Una cadena de separación y ya tenemos ahí el grupo de 3. Ahora unimos en la tercera cadena con punto deslizado. Nos vamos a deslizar el resto de los puntos que quedan hasta que estemos en las cadenas de separación, porque vamos a tejer siempre en las cadenas de separación. Tejemos ahí el primero, el segundo y el tercero. Cadena y pasamos al siguiente y seguimos repitiendo. 1, 2, 3, cadena de separación y así hasta terminar la vuelta. Cuando lleguemos al final, unimos con punto deslizado y cerramos. Una vez llegamos al final, unimos con el punto deslizado. Aquí no va a haber ningún cambio, siempre vamos a estar tejiendo en los puntos donde está la cadena de separación. Nos deslizamos para no tener que cortar y vamos a hacer una tercera vuelta y última. Ahí hacemos las primeras 3 cadenas que pertenecen a un punto alto, 1 y 2. Ya tenemos nuevamente el grupo de 3. Cadena de separación. Venimos aquí y seguimos repitiendo los grupos de 3 en cada espacio. Esto es todo hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final, vamos a unir encima del punto con punto deslizado y regresamos para hacer el punto elástico. Una vez ya completamos las 3 líneas, 1, 2 y 3. Ahora vamos a comenzar con el punto elástico para recogerle la pierna. Vamos a levantar una cadena, estiramos, hacemos lazada y tomamos el primer punto en relieve por el frente. Nos queda algo así. Tomamos el segundo por detrás. El que le sigue nuevamente por el frente. Pasamos así el gancho, sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Y los vamos a tejer un poquito flojos para en la segunda vuelta no batallar. Punto en relieve por detrás y punto en relieve por el frente. Así vamos a continuar hasta llegar al final. 1 por detrás y 1 por el frente. Tienen que mantener todos los puntos así, no se vayan a confundir y hagan 2 juntos. 1 por el frente y 1 por detrás. Hasta que lleguemos al final para unir con puntos deslizados. Una vez llegamos aquí al final, terminamos el punto en relieve por detrás. Hacemos ahí el punto deslizado, una cadena y seguimos repitiendo. El punto que está en relieve por el frente, lo seguimos manteniendo en relieve por el frente. El que está por detrás, lo seguimos manteniendo en relieve por detrás. Y así vamos a continuar. Relieve por el frente, relieve por detrás. Terminamos esta segunda vuelta, llegamos, unimos con punto deslizado y levantamos una tercera y última. Terminamos la tercera vuelta de punto elástico, así es como nos queda. Unimos con el punto deslizado y cortamos. Ahora vamos a repetir todo lo que hicimos en esta pierna en la otra. Tomamos el hilo, hacemos el nudo. Yo me voy a conectar en este lado para mostrarles solamente cómo vamos a hacer aquí en la parte de abajo. Lo demás es igual. Aquí conectamos y hacemos el grupo de 3.
3 cadenas y en el mismo lugar 2 puntos altos. Ya tenemos ahí el grupo de 3. Cadena de separación. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Igual lo que hicimos en el otro lado. En este punto, donde están las 2 cadenas, hacemos un punto alto. En el centro, un punto alto. Y después de la cadena, otro punto alto. Cadena de separación y ya tenemos nuevamente el grupo de 3 en el centro. Ya de ahí continuamos repitiendo 1, 2 y 3. Cadena de separación y vamos en todos los espacios haciendo grupo de 3. Terminamos 3 líneas, exactamente igual que en esta pierna, y luego 3 líneas de punto elástico. Una vez terminamos la segunda pierna, así nos queda. Ahora vamos a hacer la parte de arriba. Podemos comenzar en el centro, pero las uniones nos van a quedar en el centro. O podemos comenzar en un costado y las uniones nos van a quedar en un costado. Es mejor que queden en un costado que en el centro, por eso voy a comenzar aquí. En este punto. Justo donde está la unión. Y luego me deslizo uno adentro. 3 cadenas que pertenecen a un punto alto. Y ahí mismo vamos a hacer otros 2. Vamos a seguir haciendo grupos de 3. Pero esta vez ya no vamos a hacer cadenas de separación. Vamos a cortar este trozo de hilo para que no estorbe. Solamente los puntos solos. Ahí tenemos 3. Aquí, en este del grupo, vamos a tejer 3. En las cadenas, 3. Y así vamos a continuar. 3 en las cadenas y 3 encima del grupo. Aquí ya tenemos esos 3. Ahora aquí viene nuevamente el grupo de 3. En esa cadena también tejemos 3. Así vamos a continuar. Cuando lleguemos aquí, a esta unión tejemos 3 ahí y continuamos 3 y 3 en la cadena, 3 en la de separación y 3 en el grupo hasta llegar al final. Llegamos al final, al último grupo de 3, unimos encima del primero con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Hacemos una cadena y comenzamos a hacer puntos en relieve. El primero lo vamos a tejer en relieve por el frente. El siguiente en relieve por detrás. Relieve por el frente y relieve por detrás. Y esto es todo lo que vamos a hacer. Es exactamente igual al punto elástico que hicimos en las piernas. Un punto de relieve por el frente, uno por detrás, uno por el frente y uno por detrás. Llegamos al final, unimos con punto deslizado, hacemos otras 2 vueltas para que nos quede del mismo grueso de las piernas y ya está listo. Una vez hayamos completado las 3 vueltas de punto elástico, así es como nos quedó. Podemos tejer una cadena y pasarla para poder reducir aún más la cintura o usarla un poquito más ancha. También pueden usar una cinta, un cordón, lo que ustedes quieran. Les voy a medir para que tengan una idea. En la parte de encima tiene 27. En la parte de abajo tiene 34. Y el largo total es de 27. Si lo quieren más grande o más pequeño, solamente tienen que aumentar o reducir las vueltas. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.